Bien, seguimos con la clase entonces y nos dice pues, de acuerdo a lo que estábamos hablando respecto a la anorexia como un trastorno alimenticio que amenaza la vida y está caracterizada por la privación de comer y por la pérdida excesiva de peso, sabemos que hay ciertos índices que también nos van a determinar si es que es un trastorno que va a perjudicar, bien, el aspecto pues alimenticio, corporal de la persona. Y de acuerdo a ello, nosotros tenemos que tener pues una idea clara de lo que es el índice de masa corporal, que es lo que nos está dando pues como un factor determinante para poder así reconocer si la persona tiene o no anorexia. Bien, vamos a seguir entonces. El término anorexia significa literalmente pérdida de apetito, ¿ya? Sin embargo, esta definición es engañosa, ya que las personas con anorexia nerviosa con frecuencia tienen hambre. O sea, la persona que tiene aquí anorexia, realmente en sí no es que no tenga hambre, sino que tiene, pero rechaza la comida. Eso nos dicen, sin embargo, rechazan la comida. Pero el término anorexia de por sí significa pérdida de apetito. Ahora, las personas con anorexia nerviosa tienen intensos temores a engordar y se ven a sí mismos gordos, incluso cuando están muy delgadas. Esos individuos pueden tratar de corregir esta imperfección de manera estricta y haciendo excesivo ejercicio con la finalidad de perder peso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a conocer? Que estas personas que tienen anorexia de tipo nerviosa no son aquellas que tienen pues esa dificultad o esa pérdida de apetito, sino son aquellas que se engañan a sí mismos diciendo que tienen hambre y pero no quieren comer. No, no puedo. ¿Por qué? Porque me veo, digamos que con un aspecto diferente a lo que estoy, ¿no? Me veo obesa, me veo obeso, entonces no puedo comer, porque de lo contrario voy a seguir engordando. Eso es lo que dice. Eso es lo que se dicen ellos mismos. Entonces, ahora, a partir de esto, a partir del texto que hemos leído, vamos a escribir la idea principal del párrafo. ¿Ya? ¿Qué idea podemos rescatar nosotros? La idea principal del párrafo entonces sería, un momento, que la anorexia es un trastorno alimenticio que amenaza la vida y se caracteriza por la privación de comer y la pérdida excesiva de peso, ¿no? O sea, la primera parte del texto. Esta es la idea principal del primer párrafo. Un párrafo está compuesto por varios enunciados, ¿ya? Que giran en torno a una temática. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos párrafos tiene ese texto? Dos. Primer párrafo, segundo párrafo. Están separados por un punto y aparte. Bien, ¿cuál es la idea principal del segundo párrafo? De aquí. ¿De qué se está hablando en el segundo párrafo? En el primero se habla de la anorexia como un trastorno. En el segundo párrafo se habla de la anorexia como pérdida de apetito. Sin embargo, hay personas que sí tienen apetito, pero rechazan la comida por temor a engordar. Aquí podríamos mencionar incluso, vamos a corregir esta partecita. Ya, un momento, por favor. Vamos a corregir esta partecita porque es importante que seamos pues, muy precisos. Aquí la anorexia nerviosa será. La anorexia nerviosa. Estamos hablando de eso. Nerviosa. Vamos a ver acá. Y así. Ya. Vamos a corregir. Bien. Ahora sí, vamos a compartir esto. Bien. La anorexia nerviosa, ¿ves? Es la pérdida de apetito. Sin embargo, hay personas que sí tienen apetito, pero rechazan la comida por temor a engordar. Escribe la idea central del texto. ¿Cuál es la idea central? ¿De qué se trata? Que la anorexia es un trastorno alimenticio que puede ser perjudicial. Mira, eso de acá no está literalmente en el texto. Yo lo estoy haciendo de forma implícita. ¿Ah? La anorexia es un trastorno alimenticio que puede ser perjudicial para la salud, ya que la persona que la padece rechaza los alimentos por temor a engordar. ¿Bien? Rechaza los alimentos
por temor a engordar. Finalmente, transforma la idea que resume el texto. La anorexia es un signo que se debe combatir con ayuda psicológica o una rutina saludable, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer aquí nosotros? De acuerdo al texto. Sabemos que la anorexia es un trastorno alimenticio. La anorexia nerviosa tiene que ver con ¿qué? Con la pérdida de apetito, pero que muchas veces no es que no tengan apetito, sino que ellos mismos rechazan la comida para no engordar. Entonces tenemos esas variantes, ¿no? Muy bien, eso sería entonces en cuanto al segundo texto. Seguimos. Ahora, vamos a ver algunos sinónimos que siempre tienen algunas diferencias, nos dice. Eso es en cuanto, ¿se acuerdan los significados? Que tenemos que saber cuáles son los significados exactos de cada una de las palabras. A pesar de que estas palabras son sinónimas, no siempre tienen el mismo significado. Matrimonio no es lo mismo que boda en cuanto a su semántica real. Como sinónimo sí, pero como significados precisos y específicos tenemos una variación. Mientras que el matrimonio significa la unión entre dos personas de igual o distinto sexo, celebrada en la forma prevista dentro de la ley. Eso es el matrimonio. Una unión entre dos personas, prevista dentro de la ley. ¿Qué es la boda? La boda es la ceremonia mediante la cual se unen en matrimonio dos personas. Y es la fiesta con que se celebra. Mira, mientras que el matrimonio es la unión, la boda es la ceremonia, la fiesta en la que se celebra este matrimonio. ¿Te das cuenta? Son dos términos que pueden ser sinónimos, pero que no significan realmente lo mismo. Entonces tenemos una variación allí. Número 2, prólogo. ¿Qué es el prólogo? Es un breve texto preliminar de un libro escrito por el autor o por otra persona que sirve de introducción a su lectura. Es la parte principal, la que está antes del libro. Ese es el prólogo. Sin embargo, el exordio es aquella introducción o explicación con que se introduce un discurso hablado o escrito para llamar la atención o preparar el ánimo del oyente o lector. Ah, qué diferencia, ¿no? Mientras que el prólogo tiene que ver con el libro, ¿ya? Como un breve texto preliminar. No dice introductorio, sino preliminar, que puede servir como introducción, pero que no es la introducción realmente. Es un texto preliminar, o sea, es como un resumen del libro. Ese es el prólogo, la parte anterior del texto. Sin embargo, el exordio es la introducción o explicación con que se introduce un discurso hablado o escrito. Es decir, es la primera parte que se da dentro de un discurso. A pesar de que los dos pueden ser sinónimos porque indican una parte anterior, una introducción anterior a lo que se va a relatar o a lo que se va a escribir, no significan lo mismo. ¿Te das cuenta? Hay que tener pues bastante cuidado entonces en los significados de las palabras. Seguimos, robar. ¿Qué significa robar? Quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro por medio de la violencia o la intimidación o utilizando la fuerza. Entonces, robar quiere decir algún acto ya violento donde se quite o se prive a la persona de algún objeto que le pertenece. Ese es robar. Sin embargo, hurtar, ya hurtar, que muchas veces es sinónimo, significa quitar también a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, ya lo mismo, sin utilizar aquí, por ello, la violencia o la intimidación. ¿Qué diferencia, no? Robar, violento. Hurtar, no hay violencia, no hay intimidación. ¿Te das cuenta? Son términos que se parecen porque significan, digamos, que quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro. Sin embargo, una es por violencia y la otra no. Términos que son, pues, semánticamente diferentes, ¿no? Escuela y colegio, a ver. Nosotros siempre hemos dicho, sinónimo de escuela, colegio. ¿Pero qué es la escuela? Es una institución destinada a la enseñanza, en especial a la primaria. Esa es la escuela, a primaria, que proporciona conocimientos que se consideran básicos en la alfabetización. Sin embargo, el colegio es la institución destinada a la enseñanza primaria o secundaria,
¿ya? Primaria o secundaria, donde no solamente se le va a impartir pues conocimientos básicos, sino y conocimientos más vastos, ¿no? Que el estudiante va a necesitar para la vida diaria. Entonces tenemos allí una variación, pequeña pero una variación. La escuela se determina más que nada para aspectos de nivel primario y el colegio para ambos, ¿no? Primaria y secundaria. Bien, indultar y condonar. Indultar significa, pues, es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena. O sea, un indulto quiere decir cuando una persona está condenada a algo, una pena puede ser de cárcel, puede ser pena de muerte, puede ser cadena perpetua, ¿no? Y la persona que lo indulta va a, pues, exonerarlo de todo ello y supone, pues, el perdón de esta pena. Pero condonar significa perdonar una pena o una deuda, que es algo menor, pues, ¿no? Por ejemplo, digamos que a una persona le debe 50 soles, ¿ya? Le condona, le perdona esta deuda, que es algo menor, pues no es tan, digamos, tan importante o tan trascendental como una pena, digamos que privativa de tu libertad o algo que tiene que ver con lo judicial, ¿no? No tiene nada que ver en ese aspecto. En el caso del indulto es algo más específico, ¿ya? De los jueces, pero en el caso de condonar puede hacerlo cualquier persona que tenga pues alguna deuda o alguna, digamos que situación problemática con otra, lo puede condonar. ¿Ya? El indulto, sin embargo, es precisamente para los jueces. Bien, apología y salamería también, ¿no? Son sinónimos. ¿Pero qué significa apología? Es una alabanza, una defensa o justificación generalmente encendida, obviamente, de alguien o algo. ¿Ya? Es una alabanza, esa es la apología. Sin embargo, la salamería es una demostración de cariño exagerado y a veces empalagoso, generalmente para conseguir algo. Mira, mientras que uno es una alabanza, ¿no? Una defensa contra alguien, una justificación para algo, la salamería no. Es una demostración de cariño exagerado, ¿no? Alguien que es salamero, que es una persona que le gusta pues estar ahí a cada rato pues dándole muestras de cariño, pero no un cariño normal, sino un cariño más exagerado, como lo dice su nombre. Bien, hemos terminado con esos significados. Por favor, tómenle un screenshot, para que puedan completar su libro. Seguimos. Bien, tenemos ese texto bien bonito, ¿ya? Bien bonito de este, digamos, autor Julio Ramón Ribeiro, que habla sobre la alienación, ¿ya? La alienación, Julio Ramón Ribeiro. Bien, es un texto que van a ustedes a ver en algún momento, tal vez en la academia, pero de aquí pues su libro lo ha manifestado de una forma bastante jocosa. ¿Ya? Es un texto muy, muy importante para las personas que deben de saber aceptarse, deben tener autoestima, deben saber pues tener esa virtud de poder aceptar su identidad y valorarse a sí mismo. Bien, eso es lo que de alguna manera puede explicarnos este texto. Bien, vamos a seguir con la lectura. Dice, a pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Mira, a pesar de ser Sambo, ¿qué es una persona Sambo? La persona samba, pues, es la mezcla de una persona negra más una persona indígena, ¿ya? Ese es un sambo. A pesar de ser sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. O sea, él no se aceptaba, él no se quería como lo que era por su color, sino quería ser, pues, una persona diferente, ¿no? Rubia. La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser antes que un blanquito de acá, un gringo de allá.
sea, para él más le valía, en vez de ser un blanquito de acá de Lima, ser un gringo, pues, allá de Filadelfia, Estados Unidos. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse lo más pronto posible. Mira, deslopizarse, ¿qué quiere decir? De dejarse de llamar López. No quería, no aceptaba su apellido porque era muy peruano, muy acá, pues, ¿no? Y quería más bien él asumir una postura de otro país y desambarse, o sea, quitarse lo zambo que era para, dice, ¿no? Lo más pronto posible y en americanizarse antes de que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre. Quería ser americano, joven López. Digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Él no quería, no aceptaba que posiblemente más adelante podría ser pues un portero de banco o un chofer de colectivo, ¿no? Porque para eso pues realmente tenían ese, digamos que en ese momento, en ese entonces, había mucha discriminación y a las personas de color, pues, lamentablemente los consideran solamente para esos trabajos. Tuvo que empezar, o sea, ¿qué es lo que tuvo que hacer para deslopizarse? Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Ah, ya, o sea, que él prácticamente tuvo que matar sus raíces y coger cada cosa que conocía de una persona del extranjero para asumirla como él. Con el botín se compuso una nueva persona, un ser hecho de retazos, ¿no dice, no? Porque no era él, pues, que no era ni sambo ni gringo, el resultado de un cruce contra natura, algo que su demencia hizo derivar, para su desgracia, de sueño rosado a pesadilla infernal. Mira, a pesar de que él quería pues dejar de ser lo que era realmente, no se sentía a gusto con ese resultado, como dice, contra natura, ¿no? Que no tenía nada que ver con su estado físico ni su estado emocional, porque tampoco no era él mismo. Una identidad cuando lo tratas de manipular, tergiversar, no es la misma, no puede ser lo mismo. Pero no anticipemos, ¿no? Dice, precisemos que se llamaba Roberto. O sea, ¿cómo se llama? Roberto López, ¿no? Que años después se le conoció como Bobby, pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. O sea, él había manipulado su nombre a tal grado de que se había cambiado de Roberto a Bobby y luego a Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre, ¿no? O sea, cómo es que mientras más estaba pues él ascendiendo supuestamente a este cambio, iba perdiendo algunas letritas de su nombre. Todo empezó la tarde en la que un grupo de blanquiñosos jugábamos con una pelota en la Plaza Bolognesi. Allá. Aquí nos narra pues cuándo sucede toda esta alienación, ¿no? De él querer pues parecerse a otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué surge esta idea de este chico, Roberto López, de cambiarse de nombre, de sacar toda su identidad, de no querer ser él mismo? ¿Cómo surge esto? Acá nos dice, ¿no? El autor relata. Todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos, dice, o sea, él, el chico que está narrando, con una pelota en la Plaza Bolognesi. Era la época de las vacaciones escolares y los muchachos que vivíamos en los chalets vecinos, hombres y mujeres, nos reuníamos allí para hacer algo con esas interminables tardes de verano. Roberto iba también a la plaza, a pesar de estudiar en un colegio fiscal y de no vivir en un chalet, sino en el mismo callejón que quedaba en el barrio. Iba a ver jugar a las muchachas y a ser saludado por algún blanquito que lo había visto crecer en esas calles y sabía que era hijo de la lavandera. Ah, ya, mira qué importante, ¿no? Que él puede ser un chico de escasos recursos, no como los otros muchachos que jugaban, que no vivía en un chalet, sino vivía en un callejón de un barrio, que él, pues al igual que los otros, iba a ver a jugar a las chicas, ¿no? Y ser saludado por algún blanquito de allí. A pesar de que él sabía pues que era pobre y que era hijo de una lavandera. Seguimos. Pero en realidad, como todos nosotros, dice, ¿no? Él iba para ver a Keka. Todos estábamos enamorados de Keka.
Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde y que Queca no llegó a alcanzar, y que rodó hacia la banca donde Roberto, solitario, observaba. O sea, Roberto estaba sentadito pues en la banquita, mientras que veía que Queca estaba jugando con sus amigos y una bolita, pues la pelota, ¿no? No llegó pues ella a alcanzarla y se fue pues no rodando hacia donde estaba Roberto. Cuando Roberto se la alcanzó, Queca, que estiraba ya las manos, pareció cambiar de lente, observar algo que nunca había mirado, un ser retaco, ¿no? Un ser pequeño, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado, algo que tampoco le era desconocido, que había tal vez visto como veía todos los días las bancas o los ficus, y entonces se apartó aterrorizada. Ella no quiso pues acercarse acá a Roberto. Entonces dice, Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Queca al alejarse a la carrera. Yo no juego con zambos, le dijo. Y desde allí pues surge esa idea, ¿no? Esta idea de esta persona que se siente pues denigrada, discriminada y por lo tanto no se siente pues capaz de hacer amistad con cualquiera, sino que se siente pues, como le dije, pues no discriminado por su color y por lo tanto tiene esta pues facción, ¿no? Que decir, ah, ya, entonces nadie me va a aceptar como soy, mejor voy a cambiar, voy a variar mi identidad. Y en ese sentido, pues él tuvo esa problemática, ¿no? Entonces tenemos pues el origen, ¿no? ¿Cuál fue este origen de por qué él tuvo esta idea de cambiarse de nombre, de adaptar pues una postura diferente a la que es, una identidad diferente, a partir de lo que le sucedió con esta señorita que se llama Kate? Bien, ese cuento que se llama Alienación está pues dentro de La Palabra del Mudo, que es una obra hermosísima de Julio Ramón Ribeiro, que les recomiendo que ustedes puedan leerla en algún momento libre. Bien, vamos a terminar con esta parte. Dice, ¿cuál es la idea central del texto? ¿Cuál? ¿Cuál es la idea central que nos está dando a conocer, pues, el autor con, con este cuento tan bonito de Roberto López como protagonista? Y que nos enseña también, ¿no? Hay un aspecto moralizante donde nosotros podemos entender mejor que no debemos dañar pues a nadie, ¿no? Con alguna palabra que podamos decirle. Así como que cuando le dijo, yo no juego con zambos, o sea, prácticamente hay una discriminación de parte de esta señorita, ¿no? Que tal vez le pudo haber dicho de otra manera, ¿no? Gracias y alejarse, ser un poco educada en ese aspecto. Bien, ¿cuál es la idea central del texto? Vamos a ver acá. Un momento. La alienación que sentía Roberto López para ser aceptado socialmente, ¿no? Él. Esa es la idea central del texto. ¿Cómo surge la alienación de Roberto López? Y eso lo vimos por la experiencia que tuvo con Queca, ¿no? Pero en sí, la idea central surge pues en torno a esa temática, la alienación que sentía Roberto López para ser aceptado socialmente. De acuerdo con el texto, es cierto que a Roberto López le impactó tremendamente la frase de Queca mientras jugaba la pelota una tarde. ¿Será cierto? Que le impactó tremendamente la frase de Queca mientras jugaba la pelota una tarde. Cuando le dijo, yo no juego con Zambos, le habrá impactado tanto que le hizo cambiar esa postura. Sí, obviamente que sí. Así es. Le impactó. Por eso es que él tuvo esa idea de cambiarse de nombre, de dejar su identidad. Obviamente, por eso pasó. Dos, todos los chicos del barrio están enamorados de Keka y les gustaba ir a verla jugar pelota. ¿Será cierto también? Todos los chicos del barrio estaban enamorados de Keka y por eso iban a verla jugar. Sí, también nos dice el texto, ¿no? También nos dice que todos estaban enamorados, incluso también Roberto López, y por eso es que se sentaba a verla. Tres, ¿Keka era una chica muy coqueta? No se dice eso en el texto. En ningún momento se afirma que Keka era una chica muy coqueta, solamente que llamaba la atención. ¿Por qué? Porque era bonita y todo eso. Pero no se dice en ningún momento que ella era coqueta, ¿ya? Así que no podríamos afirmar eso. Por lo tanto, la respuesta es la uno y la 2, letra D, de edad. ¿Bien? Número 3. Sobre Roberto López, podremos deducir que
Uno, no se encontraba conforme con su apariencia física ni por su procedencia social. ¿Se sentía o no se sentía conforme? No se sentía conforme, pues. Él no estaba conforme ni con su apariencia física, mucho menos con su procedencia social, que era pobre. No estaba conforme, él quería americanizarse, nos dice, ¿no? Él quería cambiar, quería pues hacer creer a todo el mundo que él venía del extranjero, que no era aquí. Dos, estudiaba en un colegio fiscal, era hijo de una lavandera y vivía en un callejón. Eso no lo dice el texto. Sí lo dice. Entonces no podemos deducir, porque ya está dicho en el texto. Él era pues hijo de una lavandera, vivía en un callejón, estudió en un colegio. Eso lo dice textualmente, literalmente el texto. Entonces no se puede deducir, pero sí está. Pero sí es verdadero. Sí, está bien, perfecto. Pero acá nos dice deducir. No nos dice qué se puede afirmar, que es muy diferente. ¿Ya? Tres, buscó parecerse hasta en el nombre a un norteamericano. Sí, pues, ¿no? Primero era Roberto, luego Bobby, luego Bob. Ya. Quiso parecerse a un norteamericano. Sí se puede deducir. Cuatro, su falta de autoaceptación se convirtió en un grave problema para él. Así es. Al no tener autoaceptación, identidad, respeto hacia sí mismo, valoración de su persona, tuvo esa pues problemática, ¿no? Entonces, ¿qué se puede deducir? La número uno, la número 3 y la número 4, letra B. ¿Bien? Estaba fácil esta parte, ¿no? Porque tenemos pues la idea más clara de lo que queremos decir. Pasamos y nos dice el número 4, y ese es el texto que les estoy ayudando porque quedaría como tarea el texto 2 y 3. Dice, identifica y subraya en el texto los elementos coloquiales. Luego analiza las frases coloquiales que se presentan a continuación. Ya. En la primera parte, desde el inicio nomás, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. ¿Qué quiere decir esto? Que Roberto López no se aceptaba ni en su condición económica, ni mucho menos en su condición racial. Él no quería ser pues un portero de Alianza Lima, ni tampoco quería pues asumir su color, ¿no? Por eso que le dice Alianza Lima. ¿Por qué de Alianza Lima precisamente? Porque ellos son pues morenos, ¿no? Entonces prácticamente estaba estigmatizado con esa identidad que para él no le correspondía. Él quería ser más que nada un rubio de Filadelfia, que quiere decir un chico empoderado, con dinero, de un color pues aceptable por todo el mundo, ¿no? Él quería eso. Quería deslopizarse y desambarse. ¿Qué quiere decir esto? Se puede decir de una persona que cambie de imagen para parecerse a otras. No quiso ser pues López, no quiso ser Sambo, entonces quiso quitarse, ¿no? Esa identidad, despojarse de esa imagen que tenía para parecerse a otro. Y americanizarse antes de que le cayera el huaico. Quiso americanizarse antes de que le cayera el huaico, quiere decir que él quería pertenecer a un sector acomodado y no al que realmente pertenecía. Él no se aceptaba como tal. No se aceptaba que era pobre, no se aceptaba que era sambo, no. Él quería pues cambiar su imagen para ser aceptado por los demás. ¿Bien? Entonces, hasta aquí hemos terminado la parte de lo que teníamos que hablar. Un momento, por favor. Un momento. Y bueno, o sea, hasta este momento que hemos llegado los, sobre los textos que hemos estado leyendo, recuerden que tienen que estar pues atentos. Ya, estamos con segundo secundaria. Un momento, por favor. Quiero mostrarles lo que hemos avanzado para que ustedes también tengan conocimiento. Bien, un momento. Un segundito más. Ya. Nosotros hemos avanzado pues
esta parte un momento. Ya, aquí estamos. Hemos avanzado este tema, ¿no? Miren, ya, aquí. Síntesis de información. Eso lo hemos hecho, que es el texto, la idea principal, título, ideas secundarias. Lo de la mariposa, ¿se acuerdan? Ahí está. También hemos avanzado sobre la anorexia, que aquí, como les dije, no se veía bien, por eso es que lo pasé yo a una diapositiva. Lo transcribí. También, un ratito. Luego tenemos esto de aquí de matrimonio, boda, ¿se acuerdan lo que hicimos los sinónimos? También, ya lo hemos hecho. Hemos realizado pues la lectura de aquí de Roberto López, texto 1 dice, ¿no? Texto 1, página 35, hemos hecho la página 36 también, y nos dice texto 2. Texto 2 lo dejo de tarea, y texto 3 también, de la arañita. Bien, hasta aquí hemos quedado entonces, hasta el texto 3. La próxima clase tendremos pues sobre lo que es la redacción y eso ya será tema de la próxima clase. Bien, chicos. Muy bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Espero que estén enviando sus evidencias y nos vemos pronto. Hasta luego.